Hola, yo soy Caroline Figueroa y esto es La Píldora. Hoy vamos a intentar hacer un poquito de Odebrecht para Dummies, aprovechando que algunos de ustedes me pidieron ese tema en la consulta que hice en Instagram y que apareció una ficha del rompecabezas que nos ayuda a entender un poquito de qué va todo este desorden. A propósito del comunicado del Grupo Aval en el que el Emporio intenta expiar las culpas, en cuestión pública les dejamos detalles muy importantes de las multas penales que le interpusieron al Grupo Aval y a Corfi Colombiana, tanto la Comisión de Bolsa y Valores como el Departamento de Justicia de Estados Unidos. 1. El Grupo Aval y Corfi Colombiana aceptaron colaborar. Aceptaron, tuvieron que aceptar, colaborar. Aceptaron. Algo similar a un principio de oportunidad. 2. Aceptaron pagar en sobornos 23 millones de dólares para obtener la licitación de Ruta del Sol 2 o Caña Gamarra. Aceptaron, pagaron sobornos. 4. Por el principio de oportunidad y de colaboración con la justicia, ni la SEC ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos formularon cargos penales, lo que no quiere decir que son inocentes. Así lo declaró el subdirector Luis Quesada de la División de Investigaciones Penales del FBI. Abro comillas. La resolución de hoy demuestra que la justicia tiene un precio muy alto para quien intenta sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros. Cierro comillas. Básicamente reconocieron ante la justicia de Estados Unidos haber participado del caso de corrupción más grande de América Latina en los últimos 20 años, recibiendo sobornos por 23 millones de dólares y en consecuencia siendo obligados a pagar una multa penal de 80 millones de dólares. Esa es la noticia, aunque muchos colombianos que se quedan con los titulares publicados por los medios de comunicación vinculados al Grupo Aval estén creyendo que la noticia fue, ojo a la diferencia, portafolio. Justicia de Estados Unidos deja libre de investigaciones a Aval. El país. Caso Odebrecht. Estados Unidos cerró investigación e impuso millonaria multa contra el Grupo Aval y Corfi Colombiana. Atención, dice Semana, por supuesto. Estados Unidos cierra capítulo de Odebrecht. ¿Cómo les encanta cerrar puertas que no están cerradas? Con un agravante, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y el Departamento de Justicia tomaron la decisión y centraron la responsabilidad en el expresidente de Corfi Colombiana, José Elías Melo. Porque esto es muy grave. En Colombia, el único que pagó en materia penal fue José Elías Melo, en ese entonces presidente de Corfi Colombia. Del Grupo Aval estaba de presidente el hijo del magnate Sarmiento, a quien nunca la justicia penal lo tocó. 8. Si el proceso en Estados Unidos probó el sistema de sobornos, ¿por qué en Colombia nunca se completó la sanción para todos los ejecutivos involucrados? La respuesta es muy sencilla. Al parecer, la impunidad le ganó la batalla a la fiscalía de Néstor Humberto Martínez, quien además ocupó el cargo tras ser el abogado de Sarmiento Angulo. Vamos a hablar de el presunto fiscal general, alias... Porque, contrario a lo que dicen los titulares grupo-avalistas que hablan de cierre de la investigación, la verdad es que esa puerta se está reabriendo. El presidente Gustavo Petro publicó esta mañana un trino que seguramente tendrá repercusiones políticas y económicas con relación al acuerdo sancionatorio al que se sometió el Grupo Aval ante la Comisión de Valores y la Fiscalía de Estados Unidos por los sobornos en que incurrió en Colombia comprando a funcionarios públicos para asegurarse contratos de infraestructura de altos valores junto a su socio, el Grupo Odebrecht de Brasil. Un fiscal general de la Nación fue el abogado de la red previamente y recibió una comisión de éxito por una decisión oficial que se logró a través de un soborno a funcionario público de varios millones de dólares, tal como lo denuncié en mi debate en el Senado de la República. El señalamiento del hoy presidente de la República, antes senador e investigador del caso de corrupción más grave del continente americano en la década pasada, alude a Néstor Humberto Martínez, quien fue asesor jurídico del conglomerado de Sarmiento Angulo antes de ser fiscal general. ¿Cómo puedo yo saber de los delitos? ¿Cómo puedo yo saber de los delitos? El ingeniero Jorge Enrique Pizano, testigo clave en el escándalo de los sobornos de Odebrecht en Colombia y quien falleció el jueves pasado, dejó el testamento de sus denuncias al cuidado de Noticias 1 desde el mes de agosto pasado. Pizano estaba convencido de que era víctima del Poder Judicial y Económico, especialmente del fiscal Néstor Humberto Martínez, y nuestro periodista Iván Serrano estuvo con él y recibió de sus manos pruebas de que era denunciante y no denunciado. ¿De estos hechos usted informó al doctor Néstor Humberto Martínez? Néstor Humberto Martínez era el abogado del Grupo Aval. Pero sabía, usted le informó personalmente del tema. Sí, cómo no. ¿El doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo también tenía conocimiento? Sí, cómo no. Todas las reuniones están perfectamente documentadas, tanto documentalmente como en audios,
porque yo puedo grabar mis reuniones para seguimiento. Este es el otro sí de la ANI. Claro. Los contratan. Y estos van y subcontratan el día siguiente. No. Entonces, es que lo contratan a este señor, Inversiones Profesionales, para poder lograr ante la ANI que asesoría financiera para poder firmar un otro sí. Y el asesor jurídico de Corfi Colombiana comentó y preguntó al control Pisano y este respondió con precisión. Unas huevas. Esto es una coima, marica. ¿Cuánto vale esto? Dándose cuenta de la gravedad de los hallazgos denunciados por Pisano, Néstor Humberto Martínez lo inquirió. ¿Y usted le entregó esta mierda a quién? A nadie. ¿Y entonces qué hizo con esto? En este punto, Pisano le contó que fue personalmente con sus documentos de prueba a las oficinas del consorcio, pero igualmente relató que recibió un trato despectivo de los directivos, quienes lo dejaron esperando en una sala 4 horas y después lo trataron, según sus palabras, como loquito. Exasperado, Martínez lo conminó con acento endurecido. ¿Estos son coimas sí o no? Diga cómo es cierto, sí o no, ¿qué? Sí, hombre, pues no tengo ¿Son certeza. coimas? Sí, es cierto. No sé. Entonces, Marica, ¿usted se metió en esto? No. El único bobo que va a terminar. No, yo me asusté, güey. puta. Es muy interesante que Néstor Humberto Martínez le diga a Pisano que el único huevón que va a terminar jodido es él, más o menos, porque Jorge Enrique Pisano murió el 8 de noviembre del 2018, supuestamente por causas naturales, pero cuando su hijo murió 3 días después, luego de tomar agua de una botella que era de su papá y que resultó tener cianuro, empezó a hablarse de homicidio. Y de ahí viene el otro alias del presunto fiscal general de la Nación, alias Fiscal Cianuro. Y sobre todo esto venimos hablando y dejando de hablar desde el año 2018 sin que pase mayor cosa, pero ahora que las investigaciones retomen el curso perdido aquí en Colombia, pone sobre la mesa serios impedimentos contractuales para el Grupo Aval cuando se trata de contratar con el Estado y pone sobre la mesa la posibilidad de que alias Jijiji tenga que terminar asumiendo penalmente su responsabilidad en todo lo que ya mencionamos, cosa que obviamente no le gusta para nada, por lo que se apresuró a intentar cerrar esa puerta que se volvió a abrir. Ojo cómo intentó cerrarla. Con esta decisión de los Estados Unidos surge el tema y la confesión de Jorge Enrique Pisano y además su hija está escribiendo en redes sociales que la muerte de su padre no puede quedar en vano. Y además mostremos esta carta donde el abogado Miguel Ángel del Río, en representación también de la familia, demuestra que él 2 meses antes de morir, pues le estaba pidiendo seguridad a usted y le estaba solicitando que guardara su vida. Finalmente se comprueba entonces que Pisano tenía razón en las advertencias de lo que él había encontrado de corrupción. Pisano entonces tenía razón y usted no hizo nada. ¿Usted cree que esa carta me llegó a mí? ¿Le llegó si está radicada en la fiscalía? Sí, pues le quiero decir que en la fiscalía llegaban al día 8.000 cartas que tenían como destinatario Néstor Humberto Martínez y no llegaban nunca a mi despacho porque así no funciona el Estado. Pero mire, no nos centremos entonces en la carta, centrémonos en lo que le dijo él de viva voz. Es muy interesante, así no funciona el Estado, pero estos dos estaban hablando de lo que estaba sucediendo cuando él era abogado del Grupo Aval, directamente, telefónicamente, en una conversación muy casual, muy de amigos. Ahora que le está escribiendo para pedirle ayuda, para que lo protejan, de repente ya no son tan amigos. Yo jamás conocí de esa carta. Sí, pero esa carta también se le dirigió a la fiscal y no puede ser prueba absolutamente de nada. Y arrancó diciendo que no conocía esa carta, pero ahora está hablando de que conoce que esa carta le llegó a la fiscal también. Quiero puntualizarle que estas noticias han revivido de la propia voz de María Carolina Pisano, hija del señor Pisano, y ella se pregunta, ¿por qué si el señor Pisano, si mi padre le hizo estas advertencias al doctor Néstor Humberto Martínez, pues se quedó solamente en una advertencia, pero él terminó muy mal advirtiendo que no se le había escuchado sus denuncias de corrupción y que por el contrario tuvo una persecución por parte después de la fiscalía? ¿Qué le responde a ella, no a mí, a la hija del señor Pisano? Primero me duele profundamente que una hija de Jorge Enrique pueda estar diciendo eso. Yo no lo he visto, no me consta, me sorprendería que eso fuera cierto. Pero si el doctor Pisano en ese momento tuviese alguna duda, alguna preocupación, no tengan ninguna duda que hubiera tenido la oportunidad de coger el teléfono y llamarme y decirme, miren, Néstor Humberto, está pasando esto, porque la relación personal con él era directa. Es genial
ver cómo este hombre está intentando cerrar la puerta. Hay que entender que el doctor Pisano estaba siendo objeto de unas investigaciones que ya fueron concluidas por la Fiscalía y que no es del caso volver sobre ellas, de tal manera que esos serán temas que serán objeto de análisis en su debido momento. Genial, me encanta. El momento es ahora porque ese mismo día en que él concedió esa entrevista se produjo otra noticia que le da visibilidad a esta ficha del rompecabezas y que sigue abriendo la puerta que Néstor Humberto va a seguir intentando cerrar. Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, un paramilitar de esos que son importantes en la historia reciente de nuestro país, habló durante un encuentro para la verdad organizado por el canciller Álvaro Leiva y dijo varias cosas muy interesantes. Pero antes, si les gusta lo que están viendo, si les gusta este contenido, acuérdense de suscribirse al canal, de activar la campanita para recibir notificaciones y si quieren apoyarme, busquen el botoncito de gracias que está aquí abajo para que puedan hacer sus donaciones. Dicho lo anterior, sigamos con el video. Antes de decir qué cosas interesantes dijo, recordemos que Macaco fue condenado a pagar 33 años de cárcel en Estados Unidos en el año 2011, pero en el 2019 quedó libre y fue deportado a Colombia, luego de colaborar con la justicia de Estados Unidos. Otro principio de oportunidad similar al del Grupo Aval. Esta audiencia es interesante por las cosas que dijo, pero es más interesante aún si pensamos que es la puerta que está intentando abrir Macaco para hacer parte de la JEP, en donde ya estuvo y salió y ahora está intentando volver a entrar. La JEP ya fijó audiencia para escucharlo en noviembre, fecha que por favor guarden en su calendario porque va a ser muy interesante lo que tenga para decir, sobre todo faltando tan poquito para que se vaya el otro presunto fiscal, el señor Barbosa. ¡Ojo! El otro componente, verdad, que aportaré con detalles es tendiente al apoyo incondicional que de múltiples formas efectuó el exmagistrado José Leonidas Bustos en favor de Néstor Humberto Martínez, con la firme intención de judicializar y destruir sistemáticamente a través de la Fiscalía la imagen del hoy presidente Gustavo Petro, en su camino a la aspiración política futura que desarrollaba en aquel entonces. Esto que dice Macaco es muy interesante si uno piensa en portadas de revista Semana como esta. Uno podría decir que alias Macaco es un tipo poco confiable, pero también podría decir, viendo todo lo anterior, que el Néstor Humberto Martínez, alias Jijiji, es un tipo también bastante poco confiable, ¿no? Pero por si todo esto no es suficiente, la revista Raya revela una declaración del testigo estrella del caso Odebrecht en Colombia, Otto Nicolás Bula. Al tiempo que la justicia de Estados Unidos investiga las presiones que habría sufrido Otto Nicolás Bula como testigo estrella en el caso Odebrecht en Colombia, la revista Raya revela una declaración inédita que el ex senador entregó a la Fiscalía el 11 de agosto de 2017. Yo me entero de que el abogado del abogado apoderado de la firma de Odebrecht y eso, era Néstor Humberto Martínez el año pasado, cuando me hicieron, no, que tampoco me obligaron, cuando me convencieron de que firmara 4 contratos de lobby, donde estaba uno de estabilidad jurídica, otro contrato que no recuerdo, el contrato de lo de Ocaña Gamarra, y el contrato que sí era real, que era el de Navelena para conseguirle un socio estratégico que era Afabías. Allí me muestran en ese contrato de la estabilidad jurídica el nombre de Néstor Humberto Martínez. Me dice, vea, esto no tiene ningún problema legal en Colombia, no va a tener ningún problema, esto es un problema para hacer un cuadre de caja en Brasil. Y tanto es así que mira, que Néstor Humberto está citado en este contrato y conoce estos contratos. Entonces yo tengo 2 motivaciones. Una, la jurídica, pues tenía la tranquilidad que si este señor había dicho que no había ningún problema, pues tenía tranquilidad. Y segunda, que el contrato, que ya se los he probado por los medios magnéticos y todo, de Navelena, que el negocio era de 1.500 y me lo pusieron en 6.000 millones, pues como un estímulo económico para que yo firmara los contratos. Allí fue que me enteré que el abogado apoderado del consorcio de Odebrecht era Néstor Humberto Martínez. No lo vi fungiendo ni lo vi haciendo lobby sobre esta estabilidad jurídica. Soy claro para que no vayan a haber dudas y cuestiones. Y esto lo estoy diciendo es
en aras de la verdad, para que todo el país sepa la verdad. En esta entrevista del 11 de agosto de 2017 ya se estaba hablando de la responsabilidad de Néstor Humberto Martínez en el caso de los sobornos, pero como Néstor Humberto Martínez era el fiscal general de la Nación, pues nada pasó con esa entrevista. ¿No es este un clásico caso de aparecieron las llaves? Porque es que claro, el tema de Odebrecht es demasiado grande, pero esta ficha de Néstor Humberto está encajando también en una esquinita, ¿no les parece? Vale la pena mirar más atrás la figura de Néstor Humberto Martínez. Dice La Silla Vacía. Néstor Humberto Martínez Neira, conocido abogado bogotano, fue fiscal general de la Nación desde septiembre del 2016. Arrancó su carrera en el sector público a comienzos de los 80 como superintendente delegado de las supersociedades. De ahí pasó a ser superintendente delegado para las instituciones financieras. Luego Virgilio Barco lo ascendió a superintendente bancario y luego fue subgerente legal del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Por esa época, ojo a este momento, por esa época fue uno de los abogados en el inicio de uno de los pleitos más sonados de los años 90 que enfrentó a la familia Gilinski, actual propietaria de Revista Semana, con el grupo empresarial antioqueño, entonces llamado Sindicato Antioqueño, por la fusión del Banco de Colombia con el industrial colombiano BIC. ¿Qué cosa? ¿Cómo andamos de precueleros? Esta es la precuela de el presunto fiscal general alias Jijiji. Durante la última década, 2013 a 2023, se dedicó sobre todo al sector privado desde su firma legal Martínez Neira, desde la que asesoró muchas fusiones y compras bancarias como la del Banco Colpatria con Corpava y la del Banco de Bogotá, Megabanco. Desde allí fue el asesor legal de cabecera de Luis Carlos Sarmiento Angulo en muchos de sus negocios más importantes, razón por la cual muchos se refieren a él como el hombre de Sarmiento. Esos negocios incluyeron la compra del tiempo al grupo español Planeta, el trámite regulatorio del Grupo Aval ante la Securities and Exchange Commission, que es la que los está multando ahora, para que pudiera transar en la Bolsa de Nueva York, o la compra de Promigas. Esto es justicia poética. ¿No es increíble cómo todo da vueltas? Su cercanía con el hombre más rico de Colombia es tal que incluso fue nombrado a la junta directiva de la casa editorial El Tiempo. Me encanta cómo termina todo aterrizando en los medios de comunicación, siempre. ¿Cómo terminó Néstor Humberto Martínez su trabajo como presunto fiscal en la presunta Fiscalía General de la Nación durante el gobierno de Duque? El 15 de mayo de 2019, Martínez renunció a su cargo luego de conocer una decisión de la JEP que, según él, iba en contravía de la justicia. A raíz de la decisión que adoptó la Justicia Especial para la Paz sobre la no extradición de Jesús Santrich, el fiscal general Néstor Martínez presentó renuncia irrevocable a su cargo. Para el jurista, la no extradición de Santrich constituía una amenaza para nuestra democracia. No sé si era para nuestra democracia o para toda la información que están poniendo a circular estos piscos, ala. Entre los argumentos usados por el fiscal Martínez está lo que citó como su conciencia y devoción por el Estado de Derecho. La conciencia de Martínez. ¿Cómo puedo yo saber de los delitos? ¿Cómo? Porque Pisano le contó. Sobre la investigación que la Fiscalía General llevó a cabo alrededor del presunto envío de 10 toneladas de cocaína al exterior con la participación de Jesús Santrich en tiempos posteriores a la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, el fiscal Martínez sostuvo que las pruebas eran concluyentes. Sin embargo, en noviembre del 2020, un reportaje del diario El Espectador, el cual terminó en un debate en el Congreso por parte del senador y principal opositor de aquel gobierno, Gustavo Petro, vuelven y aparecen las llaves, menciona un presunto montaje judicial en el caso de Santrich por parte del entonces fiscal Martínez en presunta complicidad con la DEA estadounidense con audios falsos que fueron presentados como prueba reina contra Santrich. Posteriormente, un informe de la Comisión de la Verdad publicado en el 2022 demostró que las acusaciones contra Jesús Santrich y su detención fueron un complot de la DEA y el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, para socavar el proceso de paz colombiano, incitar a las FARC a volver a las armas y enviar el mensaje a la opinión pública de que el acuerdo de paz había fracasado. Viendo la manera en que la vida está dando vueltas y confiando en que en noviembre Macaco va a decir cosas aún más interesantes, yo diría que vale mucho la pena esperar a ver qué pasa con esta historia. No solo con la historia como tal, sino con la historia que nos va a querer contar Semana. No se lo vayan a perder. Y esa es la píldora de hoy. Muchas gracias por ver el video hasta este punto. Gracias por estar pendientes de todo lo que estoy subiendo, por acompañarme en el consejo de redacción en Instagram. Acuérdense que cualquier cosa para hablar de investigaciones que a ustedes les interese, podemos hablar por @esta es la píldora o @carolanfiru en Instagram y en la X o Twitter también como @carolanfiru. Gracias por estar ahí.
Nos vemos dentro de 15 días.